Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Y le invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias allí en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16 a 17, hermanos. Estamos, hermanos, muy adelantados ya en este libro de Corintios, como lo estamos también en Salmos. Pero creo que en Corintios vamos bastante adelantados, hermanos, y Salmos un poco atrasados. Son 150 capítulos, hermanos, imagínense. Nos va a tomar un buen tiempo. Pero, hermano, si usted se ha perdido el libro, la enseñanza de los Salmos, hermanos, véalo por la Facebook, hermanos. Está bastante tremendo la enseñanza de Salmos. Hermanos, algo muy curioso en los Salmos es que el Salmo, hermanos, nos enseña mucho de Cristo, más que ni aún los libros de los evangelios, y enseña cosas específicas a veces de el Mesías, hermanos. Y aquí en Corintios, hermanos, algo peculiar que aprendemos, hermanos, es que era una iglesia con muchos problemas, desórdenes. Dice la Biblia, hermanos, que todo esto queda para enseñanza a nosotros. Lamentablemente la iglesia, hermanos, ahora en día se identifica mucho con Corintios, en el sentido, hermanos, que es una iglesia desordenada, no nos gusta el orden, y realmente, hermanos, hemos perdido aquella razón por qué nos reunimos a veces a la iglesia, y Corintios nos lo vuelve a recordar, hermanos. Venir a la iglesia es para aprender la palabra de Dios. Venir a la iglesia, hermanos, es para que usted y yo, hermanos, tengamos comunión con los hermanos. A veces, hermanos, cuando venimos a la iglesia, entramos a la carrera y salimos a la carrera, hermanos, y no tenemos ese tiempo de compartir, convivir, hermanos, entre los hermanos. Hoy llegaron a unas hermanas a comer ahí y me dio gusto, hermanos, verlas conversar, guardar un tiempo entre sí. ¿Sabe, hermanos, que eso se necesita? A veces es importante, hermanos, convivir, escuchar a las demás personas, porque no solo es de que nos escuchen a nosotros, sino también de escuchar a las demás personas, porque a veces las personas están pasando por momentos difíciles, hermanos, y uno piensa que es el único que pasa por problemas, y me dio gusto ver a las hermanas que de por sí, así nada más, hermanos, reunirse. Eso es bonito. Ojalá, hermanos, lo pudieran hacer, no porque quiero que vayan al restaurante, en cualquier lado, hermanos, en su casa, un café, hermanos, invitar, eso es bonito. Gloria a Dios. Vamos a ir aquí, entonces, Pablo, hermanos, sigue con el argumento, hermanos, de que a él renuncia a la ayuda económica, hermanos, de esta iglesia. Vimos que otras iglesias sí le ayudaron, hermanos, incluso eran iglesias pobres, y le sustentaron, hermanos, sus necesidades a Pablo. ¿Por qué razón Pablo, hermanos, negó la ayuda de ellos? Pudiéramos indagar, hermanos, en ideas, pero la Biblia no nos dice por qué Pablo negó. Podemos decir, hermanos, que la iglesia sí ayudaba, pero no ayudaba a Pablo. Vimos, hermanos, que habían ayudado a otros. Por ejemplo, ayudaron, hermanos, a Pedro, ayudaban a Apolos, pero no ayudaban a Pablo, que era el fundador. Y Pablo dice que si alguien siembra, tiene derecho de eso que sembró, porque esa persona lo sembró. Y esta iglesia la siembra él, hermanos, y no, ¿por qué razón, hermanos? En vez de ayudar a Pablo, empezaron a ayudar mejor a Pedro y a otro. No que esté mal, pero Pablo, hermanos, dice, bueno, si
Si aquel que siembra fui yo, tengo derecho de este fruto, pero otros sí gozan de este derecho, ¿y por qué yo no? Todo eso lo estuvimos viendo, hermanos, en el capítulo 9. Ahora vamos a leer el verso 16 y 17. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Mis hermanos, ¿será que se puede predicar de mal gusto y de buen gusto? ¿Se acuerdan, hermanos, en la Biblia de uno que fue a predicar de mal gusto? ¿Quién fue? Jonás. A veces, hermanos, nosotros nos van a mandar a predicar al estilo Jonás, porque de mala manera, hermanos, lo van a mandar porque tenemos que hacerlo. Y es mejor hacerlo de buena manera. Cuando usted, mamá y papá, manda a su hijo a hacer algo y su hijo le brinca y rezonga, hermanos, usted de todas maneras siempre lo manda a hacer lo que tiene que hacer. Y lo va a hacer rezongando o como sea, pero lo va a hacer. O manda a aquel niño que lo haga algo y lo hace de buena manera y los papás se sienten cómodos que aquel niño, hermanos, lo hizo de buena manera. Así es el cristiano, hermanos, cuando es encomendado algo. De buena manera o de mala manera van a tener que predicar el evangelio. Y a unos hermanos se les ha encomendado enseñar el evangelio. Yo no puedo entender, hermanos, cómo personas que se les ha dado esa recomendación de predicar el evangelio, hermanos, estén callados, porque no podemos callar a lo que Dios ya, hermanos, nos ha mandado a hacer. Hermana Chini, si me lo pudiera leer estos dos versos en el lenguaje actual, por favor, para que tengamos más aclaración, especialmente en el verso 17. Léame el 16 y el 17, por favor. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Mire, Pablo dice, a mí no me preguntaron si yo quería ser predicador, me mandaron a hacerlo. Yo no sé cómo hay predicadores, hermanos, que se rebuscan y hasta dividen iglesias, hermanos, para poder ser pastores y poder predicar la palabra de Dios. Y hermanos, algunos que conocen mi historia, hermanos, a mí me mandaron de pastor, hermanos, a muchos lugares y nunca fui. Me mandaron de pastor a Lake Tahoe, hermanos, y no fui, no era porque fuera renuente, hermanos. Entendía que no era mi tiempo, y me acuerdo cuando el pastor me dijo, el Señor me ha puesto en mi corazón que usted va a ir a predicar a Lake Tahoe, usted va a ser el pastor real. Y yo, ¿sabe qué? Si Dios le habló a usted, también me tiene que hablar a mí. No es posible que solo le hable a usted. Si el que va a ir a darse duro allá soy yo. Después me mandó a Sacramento, hermanos, y tampoco, hermanos. Después me mandaron, hermanos, a un pueblo que está entre las tres fronteras, hermano, California, Arizona y Nevada, no sé cómo se llama, Loveland, o no sé cómo se llama ese. ¿Cómo se llama? Me mandaron allí, hermanos, tampoco, hermanos. Algo que quiero confesar, hermanos, que sí le tenía mucho temor a este cargo, le tenía mucho temor, hermanos, y en realidad no lo quería, con todo mi corazón no quería, hermanos, y rehusaba ser pastor. Y creo que, hermanos, ellos miraban el potencial que tenía, pero, hermanos, a la misma vez yo no quería esa responsabilidad. Y yo me identifico mucho con Pablo aquí, hermanos, porque me acuerdo cuando esta iglesia empezó, hermanos, tampoco era el pastor yo esta iglesia. Para aquellos que no saben, hermanos, cuando la iglesia comenzó vino nuevo, yo no le puse vino nuevo. Hermanos, la iglesia comenzó y el hermano
que él se identificaba como el pastor de la iglesia, hermanos, y fue algo muy curioso, hermano, porque yo llegué a esta iglesia para apoyar al hermano. Hermanos, cuando se definió que se iba a ser ya definido de la iglesia, hermanos, me acuerdo que él salió y dice, hermanos, yo no puedo ser el pastor, mi esposa no me apoya para yo ser pastor. Y se paró, hermanos, hermana Ruth, y le dijo, bueno, yo nunca he estado aquí porque usted iba a ser el pastor. Y aquí estamos porque hermano David iba a ser pastor. Y yo dije, bueno, ¿yo cuándo dije que iba a ser pastor? ¿En qué momento me dijeron a mí que yo iba a ser el pastor? Se levantó otra hermana y dijo, hermanos, eso es ilógico. Dijo, ¿cómo es posible? Si él nunca ha sido ni siquiera copastor, hermano David ha sido copastor muchos años y ahora él dijo, nosotros no estamos aquí por esto. Y mi esposa y yo nomás nos mirábamos las caras unos por otros y dijo, bueno, ¿y de aquí cómo salimos? Y me acuerdo un pastor que estaba ahí, hermanos, para darle forma a esto, dijo, bueno, y si yo pensé que tú ibas a ser el pastor, me volteé a ver y yo dije, bueno, ¿y quién les puso todo esto en la mente a ellos que yo iba a ser el pastor? ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cuántos de ustedes siguieron una gallina, hermanos, para comérsela aquí? ¿Sí? Hermanos, ¿sabe qué era la táctica mía, hermanos? Meterla en uno de los cuartos. Y ya cuando la tenía en la esquina, hermanos, solo me le dejaba ir. Hermanos, así me sentí como esa gallina acorralada, hermanos, en una esquina y dije, ¿y aquí para dónde agarro? Me acuerdo que mi esposa y yo nos quedamos mirando y, hermanos, en el camino ni hablábamos y dije yo, bueno, Dios mío, si yo le he ahondado huyendo a esto y ahora, ¿cómo caí aquí? Pero, hermanos, Dios sabe que yo nunca busqué hacer esto. Lo que sí dije, hermanos, es, no es posible que los hermanos vengan a perder el tiempo cuando vengan a la iglesia, me voy a preparar, hermanos, y gracias a Dios, hermanos, en ese momento que mi corazón decidió de prepararme, una persona me pagó, hermanos, ni yo lo pagué, me pagó para que fuera al instituto bíblico. Y yo venía de ser muy tradicional, hermanos, y me manda a este instituto bíblico. Y dije, pues gloria a Dios, va. Hermanos, el primer libro que me tocó estudiar fue Corintios, cuando fui. Hermanos, salía con los pelos parados, enojado, molesto, hermanos, especialmente cuando llegamos al capítulo, hermanos, donde habla de los dones, de las lenguas y todo eso. Dije, no, este maestro está mal, este hombre no sabe. Y él hacía preguntas, pero yo no me quería ver tonto, porque dije, luego voy a discutir algo, me voy a ir a preparar, compré libros, hermanos, y voy a aclararle a este hombre que él está equivocado. Hermanos, y entre más estudiaba, me daba cuenta, hermanos, que estaba bien ignorante. Corintios fue el libro, hermanos, que me abrió el panorama de ver las cosas, hermanos, de una manera diferente, de no ser tradicionalistas, hermanos. ¿Por qué predican los pastores lo mismo? Porque predican como cuando ellos, hermanos, se criaron en su iglesia. Llevan incluso, hermanos, el método de su mentor de ellos, hermanos, y predican el mismo estilo, a veces hasta se dejan el mismo bigote que su pastor, hermano, caminan y se visten iguales. Yo lo he visto, no crea que estoy exagerando, hermano. Y yo dije, yo tengo que aprender y enseñarles a los hermanos, realmente esforzarme por darle la palabra. Y algo que entendí, que me costó entenderlo, que un día se quedó el Pastor Taylor, hermanos, un lunes y me dijo, mira, pastor, ven, quiero hablar contigo. No sé por qué te quiero decir esto. Me dice, ven, pero te he estado esperando desde el mediodía. El Señor me puso que hablara contigo. Me dijo, dice el Señor, me dice que tú nomás preocúpate por dar la palabra y que Él va a hacer el resto. Y hermanos, hasta ahorita, eso es lo que hago. Yo doy la palabra
y que el Señor haga el resto con ustedes, hermanos. Entendí una cosa, yo no estoy aquí para cambiarlos, porque el que cambia a las personas es el Espíritu Santo, hermanos, y yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo. Yo no estoy aquí, hermanos, para decirle cómo vista, cómo coma, qué haga usted, hermanos. Ese no es mi trabajo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo está aquí, hermanos, para darle la palabra a usted. Mi trabajo, lo entendí, hermanos, es que como un doctor. El doctor le recomienda que se tome un montón de medicinas, hermanos. Y si no se las toma usted va a la farmacia, las compra, pero ahí las tiene, hermanos, guardadas. ¿Le va a hacer efecto? No, porque no se las toma. Entonces, hermanos, el doctor ya salió de la obligación de darle, hermanos, cuánto de miligramos de esto para la presión y para eso, hermanos. Y si usted no se las toma, es ya problema suyo. Igual, de esta manera, hermanos, yo responsabilizo a cada uno de ustedes, hermanos, con esta palabra, hermanos, y delante de Dios quedan responsables ustedes, hermanos, cuando yo doy esta palabra. ¿Por qué? Porque ahora se las estoy aclarando de una manera, hermanos, que hasta el niño más tonto las puede entender. En serio. Hermanos, el niño más que no tiene, hermanos, estudio, puede entender esta palabra. Ahora, si usted no entiende esto, hermanos, es porque realmente usted no tiene interés en escuchar la palabra de Dios. En eso me he preocupado yo, en de que usted, hermanos, reciba una palabra y que sea lo más clara posible, que al salir de estas puertas, hermanos, mi responsabilidad es que usted haya entendido claramente la palabra de Dios. Por eso al final pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿Por qué? Porque quiero que cuando usted se vaya, hermanos, completamente haya entendido cuál es el propósito de la palabra. Entonces, es importante entender, hermanos, que Pablo estaba diciendo en esto, no, hermanos, no está él diciendo de que él se gloriaba del evangelio, porque nosotros no tenemos de qué gloriarnos del evangelio, porque el evangelio es de Jesucristo. Entonces, ¿en qué se gloriaba Pablo? Él se gloriaba en ver en los cambios que Dios hacía, hermano, a través de la palabra que él daba, ver esos cambios en las personas. Entonces, yo como pastor me glorío de ver, hermanos, los cambios que Dios está haciendo en usted. Hermanos, ver cómo Dios transforma las vidas de las personas, no en que yo haya hecho un impacto en usted, hermanos, porque uno no hace ningún impacto en las personas, pero la palabra de Dios, hermanos, hace impacto en las vidas, hermanos, de cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de aquí, hermanos, han sentido que la palabra de Dios ha transformado sus vidas. Amén. Gloria a Dios, porque ese es el propósito, hermanos, que nosotros cambiemos. Sí, hermanos, seguimos con esto. Pablo, como ningún otro predicador, hermanos, había hecho nada para poder, hermanos, gloriarse. Y ningún hombre, hermanos, llámese X títulos que tenga, hermanos, se puede glorificar, hermanos, o gloriar en el evangelio. Muchos se glorían, por ejemplo, hermanos, que a través de ellos Dios, hermanos, ha hecho impactos, ha sanado personas, hermanos, ha cambiado. Eso no es nada, hermanos. Usted no transmite nada con la persona. O sea, cuando yo toco a alguien, hermanos, no estoy transmitiendo una santidad mía, sino, hermanos, estoy transmitiendo el poder de Dios, pero que viene de Dios, no mío, hermano. Dice un pastor, hermano, lo único que yo transmito cuando yo pongo las manos sobre las personas, dice, son bacterias. Porque es lo único que yo puedo transmitir, hermanos, son las bacterias. Más ahora, hermanos, con el mentado coronavirus, ¿verdad? La gente no quiere que ni lo toquen, hermanos. No van a querer, bueno, yo no sé cómo le harán esas iglesias, ¿verdad? Hermanos, entonces es importante, hermanos, que entendamos que el evangelio ha sido recomendado en nosotros en anunciar en los que predicamos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí entre nosotros, Dios le ha puesto a veces, hermanos, en el corazón llevarle el mensaje a alguien.
hablarle a alguien. Yo no sé si alguna vez usted, hermano, Dios le ha puesto esa, hermanos, en su corazón. Tienes que hablarle a X persona, tienes que hablarle. Hermanos, si usted está incómodo, hermanos, hasta que usted lo hace. ¿Sabe qué, hermanos? Más vale que usted busque un momento, hermanos, y lo haga. ¿Por qué? Porque si no lo hace de buena manera, hermanos, lo va a tener que hacer de mala manera. Entonces es importante, hermanos, si Dios le pone en su corazón, saque eso, hermanos, esa tarea lo más pronto posible, hermanos. Ok. En el libro de los Hechos, hermanos, vamos a encontrar, hermanos, que Pablo, hermanos, fue recomendado llevar el evangelio a los gentiles. A él no le dieron a escoger, no le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a ir a los judíos y otros a los gentiles. Hermanos, a él no le dieron a escoger, tú vas a ir a predicar. Pablo se le dio, hermanos, que él tenía que ir a llevar el evangelio a los gentiles. Gentiles, hermanos, es un término que se usa, que usaban los judíos, hermanos. Cualquier otro pueblo fuera de Israel era un gentil, o sea, el gentillal. Eso quiere decir, usted va a ver, hermanos, que en la Biblia habla los gentiles. Quiere decir, hermanos, como quien dice a la chusma, ¿va? Para que usted me entienda. Los griegos tenían otro, hermanos, manera de decirlo. Los griegos, ellos se identificaban como un pueblo muy especial, hermanos, muy dotado de conocimiento, filosofía y muchas letras. Entonces, ellos, hermanos, se creían un pueblo muy perfecto. Y todo el resto que no era griego, hermanos, usted ha oído esta palabra, hermanos, tal vez, y no la ha mencionado y no sabe de dónde viene. Le decían, hermanos, los bárbaros. Cualquier otro pueblo que no fuera griego era bárbaro. Y usted le ha dicho a alguien, usted, qué bárbaro. O es una expresión. Bárbaro, hermanos, también era una manera de decir un pueblo, hermanos, sin cultura. Y los judíos, hermanos gentiles, un pueblo, hermanos, sin conocimiento. Vamos a ir a Hechos 9:3 en adelante, y luego se brinca el verso 15, hermanas, y luego nos vamos al libro de los Hechos, a 26. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces sobre el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Note, hermano, me prepara el capítulo 26, hermana. Si usted sabe la historia, ¿qué es lo que andaba haciendo Pablo en este momento? Persiguiendo a los cristianos. ¿Para qué? Para matarlos. Ya había matado a unos, ya había metido a la cárcel a otro, y la iglesia le tenía miedo. ¿Andaba buscando él ser predicador? No, él no andaba buscando ser predicador. Al contrario, él buscaba, hermanos, matar a los predicadores. Y lo hizo uno de ellos, uno de los predicadores. Entonces, Dios, hermanos, lo tuvo que tirar al suelo, hermanos, humillarlo a veces para poder, hermanos, rescatarlo y poderle, hermanos, dar a entender, ¿sabes qué dura cosa es, hermanos, darte duro contra mí mismo? Te voy a enviar a los gentiles. No le preguntó, ¿quieres, Pablo, ir? No, vas a ir. Mire, verso 13 del capítulo 26 en adelante. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra,
Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces sobre el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Miren, hermanos, de esto habla Pablo. Yo no busqué ser ministro. Todavía me falta. Ok, hermano. ¿Qué verso está? Verso 17. Sigue, hermano. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí le estaba dando testimonio, hermanos, a un rey, y él ahora le dice, ¿sabes qué? Yo no fui rebelde a esa visión. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido rebeldes a lo que Dios nos ha mandado? Hermanos, es duro ser rebelde a anunciar el evangelio. Mire, Jonás, hermanos, Jonás tuvo que caer al mar, ser tragado, hermanos, por un pez, e ir a predicar el evangelio en contra de su voluntad de él. Si usted lee el libro de Jonás, hermanos, aun cuando estaba predicando, estaba enojado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia, hermanos, de Nínive. Jonás estaba molesto con Dios. Hermanos, es importante entender, hermanos, que si Dios lo llamó a algo, más vale que lo haga de buena manera, porque si no lo va a hacer también de mala manera. Hágalo, hermanos. Qué bonito es llevar el evangelio, ver a las personas transformadas, hermanos. Ahora, usted no los transforma. Quien los transforma es la palabra de Dios. Ahí le dijo, vas a transformar, vas a abrir los ojos. Hermano, Pablo no le abrió los ojos. ¿Cómo abren los ojos las personas? A través de la palabra de Dios. Cuando usted les anuncia el evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Las buenas nuevas. Cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas, hermanos, los ojos de las personas son abiertos. Entonces tienen un panorama realmente cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Es triste ver, hermanos, cuál es el plan que mucha gente tiene en su mente que Dios tiene para sus vidas. Es triste, hermanos, ver que ellos realmente, hermanos, el plan que Dios tiene para sus vidas, hermanos, no tiene esperanza para ellos. Entonces, es una necesidad, hermanos. Pablo, hermanos, más tarde él entendió que muchas de las cosas, y no solo muchas, todas de las cosas, hermanos, Dios nos prepara por cosas de la vida, hermano, nos prepara a uno para llegar al ministerio. Uno tiene que pasar por muchas cosas, en el momento no las entiende. Pero Pablo entendió, hermano, que este proceso no era algo que era casual, sino que era algo, hermanos, que aún había sido, hermanos, algo que había sucedido aún en el vientre de la madre. A veces uno cree, hermanos, que llegó a este camino por esfuerzos que uno hizo, pero no, hermanos, Dios lo viva cambiando, transformando, poniendo en el camino muchos obstáculos, hermanos, para que uno los vaya venciendo, para que uno vaya aprendiendo. Y luego, hermanos, entiende uno, oh, en realidad, este no era un plan que a Dios se le antojó ahorita, es un plan, hermanos, que a Dios se le antojó desde antes de la fundación del mundo. Ser, hermanos, ministro no es algo que de la noche a la mañana me vino una idea en la mente. Quiero ser pastor. Como que realmente sí quiero. No, hermanos, es algo que venía Dios trabajando en la vida. Y venga hacia aquí, hermanos. Gálatas 1:15. Perdón, hermanas. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
¿Cuándo lo llamaron a Pablo, hermanos? En el vientre de su madre. No lo llamó cuando ya estaba grande. Ahora, el proceso, hermanos, él no lo entendió, anduvo siguiendo a los cristianos, los quería matar, hermanos. A veces uno pasa por muchas cosas, hermanos, no entiende el proceso. Pero uno, hermanos, para llegar a esto, ha sido algo que es desde el proceso de antes del, hermanos, del vientre de su madre. Véngase aquí Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Note, hermanos, oígalo como dice, antes de que estaba en el vientre. O sea, esto sucedió, hermanos, mucho antes que la mamá de Jeremías existiera. Mucho antes yo ya te conocía, ya te había dado por profeta, ya te conocía. Esto es algo, hermanos, que solo en la potencia de Dios, en el preconocimiento de Dios, hermanos, nosotros lo podemos entender. Ahora, cuando Dios llama a un hombre, no lo llama porque sea bueno, no lo llama porque sea mejor que todos los demás, no lo llama, hermanos, por ninguna de esas razones. No sé en realidad, hermanos, por qué, porque son sus propósitos de Dios, pero no lo llama por eso. El hecho de que alguien sea un ministro, ¿algo está pasando? El hecho de que alguien sea un ministro, hermano, no es porque usted se preparó santificadamente. Me da risa escuchar, hermanos, a este señor Santiago de Honduras. Él se da un gran ego, hermanos, de que él es un hombre muy santo. Hermanos, no es por lo que uno haga que Dios los llamó. Él los llamó, hermanos, por su misericordia. Romano dice que no hay ni uno. Si no hay ni uno bueno, ¿qué soy yo? Igual que todos ustedes. ¿Ok? Dios no me hace mejor a mí que ustedes. El hecho, hermanos, que yo sea el pastor, hermanos, no me hace más santo que ninguno de los que están aquí. Es más, quizás usted vive mejor santidad que la que yo vivo. Ahora, entonces, ¿por qué Dios me hizo pastor? Usted pregúntele a él, yo no sé. ¿Okay? Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Vengan en el capítulo 1 de aquí de Lucas, hermanos, capítulo 1, verso 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El ángel le anuncia, hermanos, a este hombre, y este hombre fue incrédulo. Tan incrédulo, hermanos, que este hombre, ¿cómo quedó, hermanos, después de ese anuncio? ¿Alguien se acuerda? Mudo. Toda la gestación, hermanos, del embarazo de Elizabeth, no hablaba. ¿Sabe hasta cuándo habló? Hasta que nació y les dijo, ponle Juan, porque así me dijeron que le tienes que poner. Hermanos, ahora, fue un gran hombre Juan, hasta la fe le falló a Juan. ¿Se acuerdan cuando mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que esperamos? ¿O esperamos a alguien más? Juan no era perfecto. Dios no llama a los hombres para que sean perfectos. Dios en su anhelo quiere que los hombres sean perfectos. Como usted con sus hijos. Usted los ve bonitos, hermano, no hay mejores hijos que los suyos. Pero cuando los ve con los ojos de otra persona, hermano, no los ve con los ojos que usted los ve. Hay que ser honesto. Dice, es un hijo chiple, es un burro, no hace caso. Pero para usted son sus mejores hijos. ¿Cómo ve Dios a sus hijos? Son sus mejores hijos. Ustedes son los preciosos hijos de Dios.
Pero ¿cómo lo ve Satanás a usted? Rebeldes, mentirosos, faltos de fe y todo. Ahora, por eso, hermano, cuando usted ve a un hermano, todas las faltas de los hermanos, usted no lo está viendo con los ojos de Dios. Usted lo está viendo, hermanos, con un espíritu diabólico. ¿Por qué? Porque está viendo todas las faltas de aquellas personas como son. Hermanos, ¿por qué dijo Jesús, hermanos, que antes de que le sacáramos la paja a su hermano, nos quitáramos la viga? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos más problemas nosotros a veces que los demás hermanos. Antes de decirle, hermano, todo lo malo que es usted, hermano, mire, necesito sacar todo lo peor que yo tengo que usted tiene, porque yo tal vez tengo cosas más peores que usted. ¿Por qué no miramos la obra perfecta que Dios está haciendo en su vida? ¿Sabe que yo puedo ver, hermanos, la perfección que Dios está haciendo en muchos de ustedes? He visto en muchos de ustedes cómo han ido cambiando sus caracteres, hermanos, que antes eran, hermanos, más sensibles, más arrogantes, hermanos, y ahora, hermanos, tienen una sensibilidad a la palabra de Dios, al amor de Dios, hermanos. ¿Y sabe quién ha hecho eso? Solamente es Dios. No el hombre, pero ¿sabe quién transformó eso? Usted escuchando la palabra de Dios, recibiendo esa palabra, hermano, y dejando que el Espíritu Santo, hermano, transforme. Cuando lo quiere transformar, le recuerda la palabra de Dios, hermano, y usted está cambiando. De eso me puedo gloriar yo, de ver, hermanos, cómo Dios ha ido cambiando la vida de muchos de ustedes. Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, Pablo, hermano, fue ministro para que anuncie, ¿cómo dice, hermana? Cumplida. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver eso, hermanos? La responsabilidad de un pastor es predicar la palabra de Dios cumplidamente. Hermanos, si yo no sé nada de albañil y me pongo a hacer una casa, hermanos, ¿cómo usted cree que me va a salir a esa casa? O sea, ¿cómo pastores que no saben nada se meten a ser pastores? ¿Por qué? Porque hay que llevar la palabra de una manera cumplida. Cumplida quiere decir, hermano, al borde de la palabra. No sé si me la puede leer, hermanas, en otra versión. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en que la palabra de Dios sea dicha de la manera intencional que fue escrita, no en la manera que yo pienso que debería de ser. En el libro de Nehemías, hermanos, cuando se leía la palabra de Dios, buscaron a los lectores que le dieran el sentido original a la palabra de Dios. Lo que queremos que los pastores, hermanos, prediquen la palabra de Dios dándole el sentido original a la palabra de Dios, no mencionando ideas personales, porque mis ideas tienen que salir sobrando. ¿Cómo dice en esa versión, hermana? En traducción actual dice, por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Ahí es su mensaje. En inglés, o búsqueme otra versión, hermana. Dios me ha dado la responsabilidad, ¿ok? Dice, oigan esto, dice de proclamar todo el mensaje. Ok, no sé si me va entendiendo más claro. El pastor, el ministro tiene que, hermanos, proclamar el mensaje de una manera clara. Hermanos, que se entienda. ¿Hay alguna otra versión ahí, hermana? Dice, a ver. De la cual soy hecho ministro por la dispensación de Dios, la cual me es dada en vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Ahí dice que cumpla. O sea, pero entendemos la idea, hermanos. La idea es que la palabra de Dios sea clara y que no sea mi idea, hermano, sino la idea de Dios. Tengo presente una vez hablando con
Roxy me dice, a mí me da no sé qué cuando voy a un restaurante, porque yo cuando como me gusta limpiar los frijoles, hacer todo esto. Hermanos, es exactamente lo que hace un pastor. Tiene que sacar la basura antes de cocinar el mensaje, para que el mensaje esté claro. Y eso es lo que realmente hace todas las mujeres en su casa. Usted limpia el arroz o limpia la fruta para que su familia, hermano, coma los nutrientes de la comida, ¿ok? Usted le pela la fruta a sus niños porque sus niños no saben pelarla o tienen miedo que usen el cuchillo. ¿Sabe qué es exactamente lo que hace un pastor? Darle lo nutriente a usted para que la palabra de Dios, hermano, cause impacto en usted y no que sea impresionante cómo predico yo. Eso es lo de menos. Hermano, aquí no importa lo impresionante de las expresiones de cómo presento el evangelio, sino lo impresionante es, hermanos, que la palabra de Dios traiga impacto en usted, que traiga cambios en la vida de usted. Entonces a Pablo se le impuso necesidad. Sentir esa necesidad de llevar el evangelio, hermanos. Uno puede rehusar, hermano, predicar, tal vez abandonar el ministerio, pero cuando usted ha sido llamado, hermanos, Dios siempre le va a estar instando en su corazón, hermano, a que lleve el mensaje. Ese corazón, hermanos, ha sido llamado desde antes para llevar el evangelio. Si no lo hacemos, Pablo dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué dice ay de mí? ¿Qué le esperaría a Pablo? Mano, no se va a ir al infierno por no llevar el evangelio, no. Pero es un renuente a hacer lo que se le manda hacer. ¿Cómo siente usted como padre, hermanos, cuando sus hijos no le hacen caso a lo que usted los manda hacer? Muchas veces los niños lo hacen, pero usted tiene que darle unas nalgadas para que lo haga. Y entonces lo hacen. Igual manera, hermano. Dios le va a tener que dar unas nalgadas a usted para que lo haga. Bueno, tal vez así hace caso. Si usted es buen padre, hace eso con sus hijos, porque es buen padre. Dijo Jesús, si ustedes que son malos padres saben hacer buenas cosas con sus hijos, mucho más el Padre que está en los cielos, hermanos, hará eso. Él hará unas buenas nalgadas, hermano, para que usted aprenda a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos, hermanos, quieren hacerlo mejor por su propia cuenta? ¿Verdad? Verso 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo no quería entonces abusar del derecho, hermanos, que él tenía. Ahora, ¿es derecho o no es derecho que él podía cobrar por el mensaje? Es derecho. Él tenía ese derecho. Él rehusó a esta iglesia, hermanos. Dios lo bendijo de alguna manera, hermanos, con otras ayudas que le daban otras iglesias. Pero él lo hizo, hermanos, no sabemos por qué razón. Muchos dicen que quizás habían gente nueva en la iglesia y no quería que lo vieran, hermanos, como a una persona que abusaba del evangelio. O otros dicen quizás ya estaba cargada la iglesia ayudando a Pedro, hermanos, ayudando a Apolos y tal vez a otros ministros, hermanos, y ahora sería otra carga más. Aunque esa carga que ellos se habían echado de ayudar a Apolos y a Pedro, hermanos, en realidad le convenía, hermanos, que tenían que haber sido con Pablo, porque Pablo fundó esa iglesia. Entonces él dice, hermanos, que él renuncia entonces a ese derecho que él tenía. A Pablo, hermanos, le pusieron a predicar el evangelio, pero él no estaba, hermanos, obligado hermanos, en esa iglesia a tocar un pago de esa iglesia,
porque él se lo puso, aunque él tenía todo el derecho de que se le pagara, hermanos, él renunció a ese derecho. Él tomó esa decisión. Hay muchas, hermanos, preguntas, ¿por qué? No sabemos, hermanos. Lamentablemente, hermanos, en nuestros días, ahora, hermanos, bueno, no me salieron los otros versos. Hermana, apúntenme segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Segunda de Corintios 2, 17. Y primera de Timoteo 6, 5. Lamentablemente, hermanos, en nuestros días miramos, hermanos, hombres que han exprimido, han hecho, hermanos, estrategias para poder, hermanos, vivir del evangelio y sacarle hasta la última gota, hermanos, a las personas de su dinero, que al entrar por la iglesia, hermanos, no ven una alma, ven un cheque más, ven una oportunidad más de dinero, no ven una alma más que pueden ayudar en Cristo. Lamentablemente, hermanos, este tipo de personas siempre han existido. En el Antiguo Testamento, hermanos, miramos estos pastores, dice que se comían la más gorda, hermanos, y que no ayudaban a las que estaban quebrantadas, hermanos. En el Antiguo Testamento también hubo eso, pero también, hermanos, en nuestros días. Hoy, hermanos, miramos salarios, hermanos, exagerados en los pastores. Salarios, hermanos, que miramos, por ejemplo, hermanos, en Guatemala, este señor Cash Luna recibiendo, hermanos, un salario, hermanos, horrible, donde en un país, hermanos, de toda la comunidad, hermanos, vive ganando un promedio, hermanos, quizás de 5 a 15 dólares, hermanos, cuando mucho, 15 dólares, hermanos, al día. Lo más normal es que ganen unos sus 5 dólares al día. Este hombre tiene su propio avión, viviendo en casas, hermanos, lujosas. Esto le ha hecho daño al evangelio. Hombres, hermanos, que ganan un salario, hermanos, no de 100,000 ni 200,000, sino de millones. Tienen sus yates. Entre los americanos está un pastor, hermanos, que tiene su casa. Su casa tiene, hermanos, su propio aeropuerto y aterriza su propio avión. Hermanos, tiene todo ahí. Hermanos, es una mansión, hermanos, extravagante. Ahora, cuando llega esto a los corazones de las personas, ¿qué hace esto? Poner duro a aquellos que ya son duros para dar, hermanos, y tienen razón. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay mucha gente que no está abusando de eso, pero entre ellos hay muchos. Ahora lo puede ver usted también entre la Iglesia Católica. Hermanos, usted lo va a ver, por ejemplo, en todas las áreas donde hay dinero. Usted lo ve, hermanos, por ejemplo, en los clubes de fútbol americano, fútbol soccer, hermanos. Hay gente que se está llevando una gran tajada siempre. Alcohólicos Anónimos, hermanos, en todas las áreas. Mucha gente pone el dedo y dice, los pastores, hermano, en donde sea que haya dinero, va a haber problemas. ¿Ok? Veamos aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán en... Van a léame a lo mejor en lenguaje actual, por favor. Amén. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo.
Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Ahora, por ese tipo de mensaje dice la gente hablará mal del evangelio. Memorícelo. ¿Por qué hablan mal? ¿Por qué se los engañan? ¿Es culpa de ellos que la gente sea engañada? Es culpa de los que los escuchan. ¿Por qué son engañados? Porque no leen la Biblia. Entonces fácilmente, hermanos, son manipulados con la palabra de Dios. Dice, sin ellos darse cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque, hermanos, como el que está predicando aquí, usted confía plenamente que aquella persona que está aquí al frente le está dando la verdad y usted lo recibe como la verdad, hermanos, no sea tontito. Todo el tiempo que alguien esté predicando aquí, sea yo, sea quien sea, usted analice los versos bíblicos, si es cierto lo que se le está predicando, si no, no lo reciba. Es su responsabilidad de usted recibir aquello. ¿Y sabe por qué lo recibe? Porque no le gusta leer la Biblia. Entonces, ¿usted cree que todo que se predica en un púlpito es verdad? Hermanos, no lo crea así. Se han levantado muchos ministros predicando falsos mensajes y lo único que quieren es tener dinero. ¿Qué ha hecho eso? Causar que, hermanos, que el evangelio sea estorbado, que la gente hable mal. ¿A cuántos de ustedes le han hablado mal del evangelio por ese tema? A todos, a mí, a usted, a todos nos han hablado mal por eso. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ok, este tipo de personas dice que falsifican la palabra de Dios. ¿Por qué la falsifican? La falsifican para obtener, hermanos, beneficios. Ahora, ¿cómo se da cuenta usted que la falsifican? Si le están hablando con la Biblia. Bueno, en primer lugar, a veces, hermanos, le leen un verso bíblico, pero que está fuera de contexto. Y usted no se da cuenta. Ah, no, pero me leyó la Biblia. En primer lugar, no sabe si es para su tiempo, o es algo que ya se cumplió, o es algo que lo vamos a vivir. No lo entendemos. Usted vio que le leyeron, le sacaron ese verso bíblico fuera de contexto para hacerle a usted creer, hermanos, que están leyendo la Biblia. Y lo que hicieron es falsificar el mensaje usando un verso bíblico, y eso lo hace Satanás. Satanás le predicó la palabra de Dios a Jesucristo. ¿Pero qué hizo? Lo hizo sacándolo fuera de contexto. Por eso tengamos mucho cuidado. Falsifican la palabra. No que hablen algo diferente, sino que lo sacan fuera de contexto. Un último verso, hermanos, y ya con esto vamos a ir terminando. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo, ¿cuál le dije, hermana? 6:5. Amén. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok, estas personas entonces, hermanos, buscan la palabra de Dios como una fuente de ganancia. ¿Qué hace esto? Hace que, hermanos, que aquellos que realmente están predicando la palabra de Dios, hermanos, de una manera sincera, sean atropelladas por las ideas, hermanos, que este es otro tipo de personas. Hermanos, y podemos verlo claramente, cómo este tipo de personas, hermanos, rápidas, falsamente, hermanos, se lo arrastran a usted. Y ¿sabe qué, hermano? Esta gente sale por la televisión, tiene audiencia. ¿Por qué?
Porque le predican algo, hermanos, lo que Pablo dijo. Dice, le van a predicar en los últimos días, hermanos, lo que su oído quiere oír, comezón de oír. Le dan lo que usted quiere escuchar. Entonces ellos saben perfectamente qué es lo que usted quiere escuchar y eso le dan para que usted escuche, hermanos, y usted fácilmente da, hermanos, su dinero a ese tipo de personas. Lamentablemente, hermanos, esto ha hecho que el evangelio ahora, hermanos, caiga en deshonra, que la gente hable mal. Y, hermanos, y todo el evangelio, hermanos, cae en deshonra. Llegamos hasta aquí, hermanos. Le damos un aplauso al Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.